Gracias por acompañarnos. En unos minutos empezamos. No se despeguen y compartan con sus amigos y en sus redes sociales. Gracias por acompañarnos. En unos breves minutos empezamos. Compartan la transmisión para que llegue a más personas. Eso nos ayuda mucho en el contenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Compartan la transmisión en sus redes sociales para llegar a más personas. En unos breves instantes ya comenzamos. Hola a todos, todas y todes. Sean bienvenidos a Política en 18, el lugar en donde hablamos de la actualidad política mexicana e internacional. En esta ocasión tocaremos un tema francamente escabroso: el creciente poder de las redes sociales, su uso en favor de la censura y la lenta pérdida de la privacidad. En el primer bloque abordaremos la compleja situación con la censura de Facebook en Vietnam, y en el segundo bloque hablaremos sobre el escándalo de Pegasus en México. En esta ocasión estaremos conduciendo Daniel Servín, Braulio Melo y yo, Saxton. Daniel, ¿podrías ayudarnos con el contexto del primer bloque? Claro que sí. Bueno, primero que nada, agradecer a Braulio por su compañía en esta ocasión. Mucho gusto, hermano. Encantado de estar aquí, es para mí un placer. Bien. Ok, hace unas semanas los directores ejecutivos de Google, Twitter y Facebook comparecieron ante el Senado de los Estados Unidos de América por diversas razones, y entre ellas una relacionada a las elecciones de ese país y la forma en que ellos iban a intervenir o a mediar mediante sus redes sociales. Cabe destacar que no es la primera vez en el año en que estos directores ejecutivos se presentan en el Senado para tratar cuestiones de privacidad y censura. En el caso de esta reciente sesión, una senadora interrogó directamente a Mark Zuckerberg, cofundador y cabeza de Facebook, respecto a si la red social ha censurado en diversos países, en especial Vietnam. Cito las palabras de la senadora Marsha Blackburn. Abro cita. Tienen 60 millones de usuarios en Vietnam, que es un país comunista, por supuesto. Bajo las órdenes del gobierno vietnamita, ¿Facebook ha silenciado y bloqueado las cuentas de los disidentes vietnamitas porque critican las políticas del gobierno? Cierro cita. A lo que Zuckerberg respondió: Senadora, no estoy al tanto de todos los detalles de eso, pero creo que quizá lo hemos hecho. En general, tratamos de seguir las leyes locales o de los países. Cierro cita.
Es debido a esa confesión que estamos tratando este tema. Amnistía Internacional, una organización no gubernamental cuyo objetivo es la búsqueda de la protección de los derechos humanos, realizó un reporte muy detallado acerca de la situación en Vietnam con plataformas como YouTube y Facebook, principalmente enfocándose en esta última. Si bien, en lo particular, no soy fan de dar números, me parece que en esta ocasión es importante para ayudar a dimensionar la situación. Para empezar, en 2018, Facebook generó ingresos en Vietnam de cerca de $1 billón, casi una tercera parte de todas las ganancias del sudeste asiático, mientras que Google, a quien pertenece YouTube, ganó casi $500 millones. Ahora, en abril de este año, Facebook anunció estar de acuerdo con aumentar significativamente su cumplimiento de las solicitudes del gobierno vietnamita para censurar publicaciones antiestatales. Y así lo han hecho, aumentando en casi 1000% sus restricciones del contenido basados en las leyes locales. Facebook elimina videos, publicaciones, invitaciones o coberturas de manifestaciones en el país y en general todo aquello que tenga que ver contra el gobierno de ese país, mientras YouTube hace lo propio en su plataforma. En Vietnam no existe el periodismo libre, pues el gobierno controla la prensa para que solo se hable bien del Estado. Bajo ese panorama, Internet, con redes sociales como Facebook, representaban una salida para que los periodistas se pudieran expresar e informar libremente. Pero con la colusión entre estas y el gobierno, ahora la gente es encarcelada por abusar de su libertad de expresión y democracia, según las leyes de Vietnam. Los periodistas son acosados y violentados, y poco a poco se va eliminando el único espacio que tenían para expresarse. Facebook anunció en octubre que tendrían su propia corte para atender cuestiones relacionadas a la censura, pero nada o poco han hecho con la situación en Vietnam. Obedecen a intimidaciones del gobierno, pero como lo mencioné al inicio, no es el único lugar donde esto ocurre, y tampoco es la única plataforma. Sin más que decir, empezamos esta plática. ¿Quién quiere comenzar? Yo estaría encantado de hacerlo. Adelante, Pues, Braulio. como tú lo mencionas, a mí se me hace muy alarmante lo que está sucediendo en países occidentales, pero sobre todo me gustaría iniciar diciendo el porqué de esto, por qué estamos hablando ahorita cuando ya ha pasado al menos cierto rato desde que empezaron a originarse una serie de legislaciones en el mismo Vietnam. Entonces, para que nosotros podamos comprender un poquito más de este trasfondo, es decir, de lo que está sucediendo ahora actualmente en Vietnam, me gustaría señalar que en el 13 de julio del 2018, legisladores de Vietnam proponen una ley de ciberseguridad para modificar las relaciones que están teniendo pues, estos entes de Internet, como son Facebook, Google, YouTube. Y su objetivo es que se pueda almacenar legalmente información de usuarios en Vietnam, como tú lo mencionabas, alrededor de 60 millones. Es decir, la legislación de Vietnam está permitiendo legalmente que se pueda hacer estas situaciones tan alarmantes, porque atentan contra la libertad de expresión. Entonces fue un junio 13 de 2018 donde ya se genera esta ley de ciberseguridad. Y yo creo que es una respuesta clara a lo que estamos presenciando ahorita, la situación con Facebook en Vietnam, porque ellos abiertamente, bueno, Mark Zuckerberg abiertamente puede decir, pues sí, estamos haciendo esta censura en redes sociales porque, bueno, detrás mío hay un Estado que respalda todas las acciones que se están cometiendo. Yo señalo abiertamente que la censura como tal, y en este caso en redes sociales, representa una clave pues muy tajante en regímenes autoritarios, porque cuando ya no puedes como individuo expresarte libremente, pues ya hay un atentado contra tu persona. Entonces, pues estos son los orígenes, se inician en 2018, el Estado lo permite y bueno, pues ahorita estamos viendo esos estragos. Bueno, yo voy a dar una intervención un poquito más en la opinología, la verdad, porque creo que ya quedó bastante claro la situación en Vietnam. Lo explicaron muy bien ustedes dos. Vamos, esta situación con la libertad de expresión y las redes sociales
lleva muchos años gestándose en todo el mundo, ¿no? Ha habido prototipos de leyes y leyes en todo el mundo que han disparado las balas de la opinión pública y han centrado el debate en si es lo pertinente es dar este tipo de saltos que se podría considerar contra la libertad de expresión, ¿no? Ya lo habían advertido filósofos, ¿no? Bueno, desde Foucault con su visión del panóptico, hasta Byung-Chul Han, ¿no? El filósofo coreano. Vivimos en una situación un poco compleja, porque hay que entender que aquí en Occidente tenemos como piedra fundamental de nuestra visión filosófica la libertad, ¿no? La misma Revolución Francesa se basó en gran medida en eso. Pero no es la misma visión que tienen los orientales. Y aquí creo que todos estamos cayendo un poco en una dicotomía en donde nuestra visión tal vez eurocéntrica o occidental nos nubla un poco la visión. No estoy defendiendo claramente los gobiernos autoritarios, no me conviene por quién soy en primera, pero sí es cierto que ellos están, digamos, haciendo algo que ya se ha hecho aquí anteriormente, ¿no? El pretexto del gobierno vietnamita es el mantener, digamos, la estabilidad social, ¿no? La estabilidad gubernamental. Sin embargo, por ejemplo, situaciones como lo de Cambridge Analytics nos dice que aquí en Occidente el pretexto es otro, es el de comprar, ¿no? El de vender un producto, el de encontrar la mayor cantidad de clientes, ¿no? Son dos dicotomías distintas que al fin y al cabo cortan la libertad de expresión, ¿no? Ya se había comentado anteriormente, creo que en otro programa, la verdad no recuerdo muy bien, lo que pasó con Donald Trump, ¿no? De hecho, también se habla y se compara mucho el caso de Facebook censurando parcialmente, yo diría parcialmente, los discursos del presidente, sus publicaciones, y es algo que ha hecho la misma televisión, ¿no? Entonces estamos ante un rollo en donde creo que lo más significativo, lo más que deberíamos discutir es sobre si tienen derecho las redes sociales a fungir como árbitro, donde claramente no ponen las reglas, pero sí son quienes las ejecutan. Empresas privadas sin ninguna clase de poder real en lo político, actuando de árbitros en lo político. Eso se me hace francamente preocupante y lo más preocupante del tema. Yo creo que, bueno, complementando y acotando un poco, no existe como tal una dicotomía, no enteramente en lo que es Oriente Medio. Precisamente por eso comentaba lo que eran esta parte de las cifras. Y vaya, se me hizo importante remarcarlo porque Facebook está obedeciendo a precisamente esos intereses del dinero. Facebook y YouTube están obedeciendo al dinero que les genera el mercado sudasiático, y en específico, bueno, más bien en general, el oriental. Entonces, si bien sí concuerdo contigo parcialmente, yo creo que también ya nos estamos alejando de eso. Yo creo que ya está predominando mundialmente lo que es obedecer a intereses económicos, a no querer que se te vaya esa fuente de ingresos, a no querer que se te vaya ese mercado. Inclusive el gobierno vietnamita había estado amenazando y había estado amedrentando a Facebook, bajando como el tráfico en en sus redes sociales. Y precisamente, pues Facebook responde a estas amenazas, complaciendo, ¿no? Complaciendo a sus solicitudes por censurar a disidentes del partido y a disidentes del gobierno. Entonces, sin duda es una situación grave que por miedo a perder este ingreso, pues obedezca y se porte servil. Estaba apagado tu micrófono, Braulio. Muchas gracias, una disculpa. Como tú lo comentas, bueno, estas reformas que mencionaba al principio fueron muy atacadas desde la perspectiva económica, porque algo muy interesante en Vietnam, que es un país que se puede marcar con tintes comunistas, la realidad es que actualmente sus mercados son abiertamente capitalistas
Y aún más interesante es que en la actualidad tenga una relación estrecha con Estados Unidos, que si nosotros nos remontamos un poquito a la historia, pues ellos tuvieron una relación pues bastante cardíaca, por decirlo breve. Entonces, en la cuestión económica, si abordamos desde esa perspectiva, pues tiende a ser diferentemente, bastante arbitraria si es que estamos viendo en nada más los objetivos de la nación. Y desde la perspectiva política, como lo estamos viendo, que un país con tintes comunistas, que tiene sus mercados abiertos, que es un poquito diferente a China, ¿no? Que es un poquito más relacionado porque China también, su aparato estatal es comunista, pero sus mercados son capitalistas, pues crea mucho conflicto. Y bueno, esto hablando desde la perspectiva económica. Pero a mí también me gustaría señalar, aquí nos lo permitimos, pues estas censuras, cómo están afectando, ¿no?, al país vietnamita, y aparte también, pues cómo en algún punto puede tener una relación global o podemos llegar a afectarnos a México, ¿no? O sea, cómo que una entidad como Facebook puede abiertamente censurar pues a todo un país, pues sí genera bastante ruido. Entonces, pues esta situación principalmente para mí me hace cuestionar hay un tema que se llama el filter bubble, bueno, el burbuja de filtros, que es lo que existe en la red, en el Big Data, que representa a este filtro de todas las cosas que nosotros podemos ver a través de redes sociales, es decir, la información. ¿A qué va esto? A lo que aún así ya censurado de redes sociales se nos permite llegar a nosotros a través de posts, memes o cualquier tipo de información, pues ya lleva un cierto criterio de filtración, es decir, pues llegamos a ver nada más no solamente lo que los gobiernos están queriendo que veamos, sino también los mercados, porque como tal, en redes sociales, cuando no tiene costo el utilizarlas, la mercancía terminamos siendo nosotros. Entonces, en este sentido, algo un poquito abstracto, pero la relación es que, ok, sí, económicamente, como Vietnam, a lo mejor nos figura sustentablemente censurar las redes sociales, pero por otro lado, estamos controlando a una población. Esos son los riesgos que genera la censura en las redes sociales. Y al principio mencionaron ustedes este tema de la libertad de expresión, pues también se está modificando. En este punto, pues sí me gustaría que ustedes, bueno, abordaran alguna perspectiva que genera mi comentario. Sí, bueno, yo de hecho estoy de acuerdo con ustedes en que estamos viendo una subversión de las típicas diferenciaciones, ¿no?, entre derecha e izquierda con todo esto, ¿no? Vemos empresarios dándole la razón a comunistas y comunistas dándole la razón a empresarios, ¿no? Pactando eh, políticamente a favor de intereses económicos, ¿no? Eso es algo bastante, bastante increíble lo que se está viviendo en ese sentido. Y claro, ¿no? Al fin y al cabo, quienes termina afectando es a la ciudadanía, ¿no? Porque hay una línea muy delgada, ¿no?, entre lo que es, por ejemplo, las publicaciones sobre el COVID, ¿no?, que las que son consideradas noticias falsas tienen un letrero de advertencia en donde aparece la refutación, ¿no? Pero aún así tienes el poder de ver la información, a literal borrarla, ¿no? Como lo que está pasando en Vietnam. Insisto, aquí Vietnam, el gobierno de Vietnam pone un pretexto que es muy diferente al pretexto que ponen otros países o otras empresas. Pero al fin y al cabo, como dicen, cae lo mismo. Son intereses económicos o políticos que conviven en uno solo, generalmente. Eh, También hay que recalcar que esta discusión de las redes sociales es muy vieja, como comentaba anteriormente, que se remonta desde las políticas de usos y condiciones que tenemos que firmar, ¿no? Cuando compramos un aparato o cuando entramos a una red social, ¿no? Y, y ha sido un caso muy complicado en donde literal pocos saben, ¿no?, lo que realmente está pasando. Es más, mucha nada por poner tus datos generales en tu perfil de Facebook. Pero como social, ¿no?, que es lo que muestras para las empresas. Una estadística más,
y no solo en las empresas, ¿no? Lo vimos en la elección de Trump, en la elección de Peña y en otras elecciones. El papel que han jugado estas empresas que se dedican a vender información de usuarios, ¿no? Estas empresas que se han aliado con las redes sociales, es bastante preocupante. Y bueno, yo creo que ante esto no queda más que intentar concientizar al mayor número de gente que se pueda, porque es claro que los gobiernos no van a hacer nada al respecto. Y al contrario, ¿no? Van a empeorar un poco la situación. En ese sentido, quisiera agregar un comentario respecto a lo que me llamó la atención que comentaba la senadora estadounidense y en lo que hacía, como que como que remarcaba que el gobierno de Vietnam, por supuesto, era comunista, ¿no? Y que por ser un gobierno comunista, iba a censurar, iba a estar en contra de sus disidentes. Pero yo creo que a muchos estadounidenses se les olvida que ya no es nada más en los países comunistas, ¿no? Que de hecho ya el comunismo es algo que podríamos decir que no existe y que en casi todos los países ya se está también haciendo esto de censurar, ¿no? De querer censurar, de responder a estos intereses. O sea, yo creo que muchos estadounidenses ya tienen que, y en general muchas personas ya tienen que abandonar esta percepción de que el comunismo es algo que les puede hacer daño, de que el comunismo realmente puede derribar a un gigante bestial, ¿no? Como es este sistema capitalista en el que vivimos. Y también abonando un poco a lo que mencionabas, pues Twitter, ¿no? Que Twitter estuvo censurando a Trump durante las elecciones, que han estado queriendo censurar, que no solamente es en países comunistas o en países orientales, en Francia también se ha reportado que espían y censuran, en Rusia, en China, en la misma China, que censura muchas redes sociales. Entonces, ya no es algo nada más de países rojos. Ahora, me quisiera poner un poco en los pies de las redes sociales, aunque yo creo que es un poquito difícil en esta parte que también mencionabas, que tienen este reto de afrontar las fake news, tienen este reto de combatir la desinformación, pero es un reto que no están afrontando lo suficientemente bien ni lo suficientemente inteligente. Y están dejando pasar también cosas importantes y por atender a esta parte de censurar, de afrontar estos retos, están dejando de lado cosas como lo son la pornografía infantil en sus redes sociales, videos muy explícitos, videos de violencia. A cuestiones como esas redes sociales no le están dando el suficiente foco, no le están dando la suficiente atención y están dedicando todos sus recursos en que en cuanto sale alguna publicación, que algún régimen no la ve bien, la eliminen, la bajen. Se están concentrando en censurar a los críticos, a los que están en contra de gobiernos autoritarios, y están olvidando también otras cuestiones que no se deberían de dejar pasar por alto. Claramente, pero sobre todo, mira, entendamos las redes sociales como lo que pretendieron llegar a ser o como lo que son en realidad. Más que un objetivo de generar información oportuna o veraz para todos los usuarios, mi perspectiva brinda que las redes sociales pues es este modo de que información, ya sea morbosa, amarillista o de escándalo, que es la que más se consume, que es la que más genera distribución de información, exista en estas redes, pues dudo mucho que algo como las fake news, que en general serán eso, o como las noticias tendenciosas amarillas, que lo que buscan nada más es un aumento de fomentos primero en la actividad de los usuarios, segundo en la participación de los usuarios, y tercero pues también en ir añadiendo, ir anexando a más personas a sus plantillas. Entonces sí, me encantaría que hubiera más filtros para poder identificar las fake news y como tú lo mencionabas, la gente debe ser, o nosotros debemos invitar a la gente a que se forme más consciente de la existencia, no solamente de las fake news, sino del contexto real de la historia, para que puedan ellos formar un pensamiento más racional, para que así ellos puedan identificar lo que sería una fake news, que sería, bueno, una noticia tendenciosa,
Porque, como lo mencionaba anteriormente, este concepto de Big Data, que es la acumulación de información, porque desde mi perspectiva lo que te da poder no es los grandes escenarios, no es los grandes puestos políticos, sino el manejo de información. Y lo veíamos con el general, con el caso del general Cienfuegos, o también con el caso del señor Lozoya, el expresidente de Pemex. O sea, gente que contiene tanta información tan relevante que puede afectar tanto, que en algún punto pues no es ni siquiera propio llegar a filtrarse o llegar a ser más objetivos respecto a eso. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor dudo mucho que las redes sociales lleguen a ser más oportunas u óptimas. Yo creo que, bueno, quisiera hacer un comentario rápido respecto a lo que mencionabas de estas herramientas o elementos para identificar las fake news. A mi parecer, deberían de ser independientes, que fueran oficiales y que las redes sociales las avalaran como oficiales, para que cuando tú tuvieras duda respecto a una noticia, pues rápido, ¿no? Fueras a consultarla, como esto que se hizo en México con verificado MX, en el que muchas noticias falsas respecto a las elecciones del 2018 eran desmentidas en esa página de Facebook. No sé si también, o no recuerdo si también se encontraba en Twitter, pero ¿por qué no implementar una estrategia en la que esas organizaciones no gubernamentales, esos organismos, esos colectivos que tanto pugnan porque haya libertad de expresión, pero que también se combatan las redes, pues que se formaran o que los formaran y ver de qué forma, ¿no? Ver de qué tan grandes se podrían convertir estas redes en las que verdaderamente se combatieran las fake news y no porque Twitter considere que Trump, por estar expresando su punto de opinión, que sea un punto de opinión bestialmente estúpido o no, sea una fake news, ¿no? O sea, todos podemos decir cualquier cosa y se puede considerar como una fake news, pero, o sea, o sea, qué tanto va a quedar entonces tu libertad de expresión? Ese era el comentario rápido que quería hacer. Sí, de hecho, ahorita que mencionaste eso de lo de verificado, es curioso porque funcionó en la elección del 2018, pero posteriormente aparecieron clones de verificado, ¿no? Y a la fecha hay muchos clones de verificado que se dedican a hacer lo contrario, a propagar fake news como si fueran verdades objetivas. Es muy curioso eso. Eso nos demuestra el mucho trabajo que hay que hacer para regular todo esto. Y bueno, la pregunta es, ¿qué tanto se puede regular sin afectar la libertad de expresión, ¿no? ¿Qué tanto se puede ser utilitarista en esto, ¿no? Mencionabas fácil lo de la pornografía que involucra menores de edad. Yo creo que ese debería ser de las prioridades de la red social y sin embargo es de lo que menos censura, ¿no? Yo he estado en grupos donde se busca pelear para acabar con esto en la red social y han sido las denuncias miles de veces rechazadas, ¿no? Sin importar qué, ¿no? Entonces, por un lado denota que Facebook no tiene mucho interés en esto y por otro lado denota lo complicado que viene a ser para los ciudadanos, ¿no? Lo complicado que viene a ser en la lucha política el mantener la libertad sin excesos, ¿no? Yo creo parcialmente en una frase que dijo Vladimir Lenin, ¿no? El líder de la revolución bolchevique, que fue: la libertad es un bien tan preciado que debe ser regulado. Parcialmente en el sentido de que si la libertad choca con la libertad de otro, llega a ser libertinaje en muchas ocasiones y hay que mediarlo, ¿no? Para tener una vida social estable. Y aquí es claro que, como dijo Braulio, las redes sociales tienen el poder de la información, que se sabe es el nuevo gran poder actualmente. Y hay que buscar una forma en la que esto pueda ser democratizable, ¿no? Ya que a un gobierno teóricamente lo puedes quitar en las elecciones, ¿no? En las urnas, pero a las redes sociales, ¿cómo las tiras, ¿no? ¿Cómo les exiges cuentas? Es muy abrumador lo que está pasando. Sí, que era parte de lo que pusimos en uno de nuestras publicaciones para promocionar el programa. Si tú tienes la información de 20 millones de usuarios, y bueno, en el caso de Vietnam, ¿no? Pero si tuvieras la información de tantos millones de usuarios, ¿acaso no te tentaría jugar a ser Dios y borrar sus publicaciones? ¿Acaso no te tentaría,
lucrar con todo lo que sabes de esas personas, ¿qué están haciendo, no? Finalmente, o sea, se ha rebasado ya un ¿qué pasaría si? Y ya pasamos al ¿qué es lo que está pasando? Yo quisiera plantearles una pregunta. Internet como un medio no puramente físico, ¿no debería de ser un lugar libre de las legislaciones de los países? Hay instituciones y hay diversas organizaciones de Internet que ya se encargan de mediar en Internet, hay instituciones que se encargan de controlar los satélites que envían al espacio para que no estén chocando unos con otros, para que el Internet no colapse globalmente, o sea, son cosas que ya existen. Y son estas instituciones las que han de cierta forma legislado un poco esta parte del Internet. Pero nos empezamos a afrontar o empezamos a tener ciertos problemas cuando el Internet quiere ser legislado en los países. Pasó en México con la reciente ley de derechos de autor, pasa en Vietnam con estos intereses que responden al gobierno, que hay una ley o un derecho, no logré identificar bien cuál era de los dos, en el que las personas no pueden abusar de su libertad democrática. O sea, ¿dónde pones los parámetros para decir qué tanto ya estás abusando de las libertades democráticas, ¿no? O sea, esas leyes que son ajenas al Internet van llegando a él y lo van censurando de a poco. O sea, hay lugares que no están conectados a esos satélites que funcionan bajo sus propias regulaciones, por así decirlo, como es el caso de Corea del Norte, en el que Corea del Norte tiene su propio Internet. En ese sentido, Corea del Norte tendría razón en no obedecer estas legislaciones mundiales respecto al Internet, porque ellos están enviando sus propios satélites, ellos no se conectan a ningún satélite, hasta donde yo sé. Entonces, en ese sentido, ellos están fuera, ellos están dentro. ¿Qué tan libres son de censurar el Internet? ¿Qué tan libres son de crear su propio Internet? Para mí, Corea del Norte comete un crimen, y vaya hablando de estos países asiáticos, comete un crimen al privarles a las personas de lo que pasa en todo el mundo, al quererles ocultar que hay un mundo más allá de Corea del Norte. Eso pasaba en la Edad Media, cuando no existía o no se quería en muchas ocasiones que la gente supiera, ¿no? Que había un conocimiento más allá de las fronteras en las que estaban encontrados. Y es lo que muchos países quieren que pase hoy en día, que no se enteren de lo que está pasando afuera de las murallas que ellos mismos les están estableciendo a sus ciudadanos, a sus usuarios del Internet. Entonces, vaya, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que debería de ser un lugar libre, fuera de toda legislación, y que fueran estas mismas instituciones las que legislaran objetivamente y enfocadas específicamente a proteger usuarios, a proteger cuestiones como la trata de personas, la venta ilegal de armas, la venta ilegal de medicamentos, la pornografía infantil, las que realmente pusieran un orden en Internet? Retomando tu comentario que hacías respecto a Corea del Norte, me recordó muchísimo al mito de la caverna de Platón. Y bueno, la verdad no nos veíamos tan lejos. Inclusive en lugares del sur, aquí en México, como pueden ser Oaxaca o Chiapas, en comunidades muy marginadas que ni siquiera tienen contacto con, no sé, digamos, burdamente civilización, porque a lo mejor la perspectiva de algún habitante de esas comunidades es diferente a la nuestra, y no porque nosotros veamos desde una manera muy céntrica, muy centralista, el desarrollo de la evolución, el desarrollo de la sociedad, significa que así debería ser. Pero bueno, abordando una comunidad marginal de Oaxaca que ni siquiera tiene acceso a Internet, será lo mismo, al menos, generalmente relacionándolo, pero tampoco tiene noción de lo que está sucediendo como tal en el mundo. El único contacto que tienen sería cuando van a la cosecha, la siembra, y sería sobre su localidad. Pero con el objetivo de responder tu pregunta, yo diría que sería más sí, estaría muy padre, ¿no? Que se llegaran a establecer una legislación, pero que ponga filtros como tal, filtros entendidos en la sociedad, que pueda aceptarse gradualmente. Un filtro que se haga una reunión
como por, no sé, estados, que los mismos estados decidan la información que tienen que ver en redes sociales, que puede ser oportuna o no, pero que vaya decidiendo la ciudadanía o la sociedad, no la información que quiere ver, sino la información que en una línea de avance debería de ver, la información que es oportuna. Y en ese sentido, me gustaría que fuera esa la respuesta, porque si nosotros nos ponemos a dialogar sobre cuál debería ser lo ideal que exista en redes sociales, pues sería un poquito ambiguo y también sería un poquito subjetivo, porque a lo mejor nosotros tenemos una perspectiva a lo mejor más progresista, pero por otro lado, algunos conservadores tienden a decir pues que todo se tenga que reducir a religión y a lo mejor algunos deportes y a lo mejor muy poquita información científica, ¿no? Como lo vemos actualmente, a lo mejor que no se está apoyando tanto pero en este sentido, pues sí sería una balanza un poquito desequilibrada. A lo mejor el mismo usuario puede permitirse, pues llamémoslo como arbitrariedad comunal, un poquito abstracto el concepto, pero a lo mejor de esta manera sí me gustaría que fuera el desarrollo de estos filtros. Digo, esta es mi perspectiva. No sé lo que piense Septon. Sí, bueno, es un tema complejo. Tu pregunta nos lleva a delimitar cuáles son los límites, a delimitar cuáles son los límites, a poner los límites más bien de qué tanto puede un país, digamos, pasarse el consenso internacional, ¿no? Ignorarlo. Y es complejo porque además al final el Internet se está delimitando como cuando se comenzaron a crear los estados-nación, ¿no? O sea, al final tu perfil es como tu persona, tu yo ciudadano en el plano físico, ¿no? Está adquiriendo esa propiedad, diría yo, ontológica prácticamente. Por ahí compras, por ahí socializas, por ahí estudias. Entonces es un tema muy complejo en donde claramente se deben poner límites, pero se necesita un consenso general en lo que es aceptable y no es aceptable. Si no, seguiremos en una confrontación que igual y no nos va a llevar a nada bueno. Al final, lo que dices de Corea del Norte también choca con lo que se llama determinación de los pueblos, ¿no? La pregunta es qué tanto el pueblo de Corea del Norte tiene realmente poder o decisión sobre estos temas, ¿no? ¿Qué tanto importa su voz, ¿no? ¿Qué tantos funcionan realmente como un propulsor de reformas y cambios en su propio país, ¿no? Es un tema muy complicado y nos lleva a lo mismo. ¿Quién debe tener el poder? El Estado, ¿no? El Estado que teóricamente se elige democráticamente o por lo menos tiene el respaldo del pueblo, supuestamente, y de ahí ya hace su poder, o las empresas a las que no elegimos, ¿no? Yo creo que es complejo y como dijo Braulio, habría que llegar a un consenso de leyes. Sin embargo, recomendando igual lo que dice, cae lo subjetivo. Y todos tenemos nuestras filias y fobias y los legisladores siempre van a ir a apuntar hacia un lugar en base a lo que creen. Por lo tanto, es un tema demasiado complicado. Yo voy más a nuestra responsabilidad, ¿no? Como ciudadanos, a llamar a la gente a que deje de publicar todo lo que le pasa en su vida en redes sociales, deje de poner información tan sensible en sus redes sociales, intente de la manera que se pueda no alimentar de más al algoritmo, ¿no? Entendamos las redes como una especie de portal de información para buscar, por ejemplo, libros en PDF, es muy bueno, ahorras mucho dinero, democratiza la información en cierto sentido, pero también como entretenimiento, ¿no? Y entender que no todo lo que está ahí es la verdad absoluta y que hay que tener cuidado, que hay que proteger nuestra privacidad. Y ahí sí creo yo que vale la pena pelear por la libertad, no como en otras ocasiones donde se pelea de manera obtusa contra leyes que igual y no son tanto cortar libertad, sino más bien entablar límites. Yo quiero abundar un poco a tu comentario.
respecto a esto de que no alimentemos a eso de un monstruo del Internet, ¿no? Va a llegar un momento en el que a Facebook le dé miedo, así como le da miedo perder el mercado de Vietnam, le dé miedo perder el mercado mexicano, le dé miedo perder el mercado, vaya, de muchas partes del mundo. En base, o sea, ¿cómo es que obtiene dinero? ¿Cómo es que obtienen dinero estas plataformas? Obtienen dinero con base en las transacciones que se hacen a través de ellas, con base en la información, en la publicidad que nosotros vemos, en la información que nosotros les damos. O sea, va a llegar un momento en el que les va a dar miedo perder toda su economía mundial y entonces van a empezar a censurar a diestra y a siniestra para que nada más se convierta en un medio de puro entretenimiento, en un medio donde nada más se vean videos ociosos que quieran que vean, quieran mantenernos entretenidos, ¿no? Y bueno, quisiera terminar al menos mis intervenciones respecto a este tema de Vietnam y de Facebook, y bueno, lo que fue el eje para que abordáramos todas estas cuestiones. Me pregunta mi papá que está viendo el programa si en Facebook podemos decir la palabra de pornografía de menores, ¿no? ¿A dónde vamos, a dónde llegamos o a dónde es al punto en el que llegamos, en el que tenemos que cuidarnos de decir estas palabras como si fuera un tema que no existe y que Facebook nos va a censurar por tratar un tema que está ahí y que no están tratando y que no le están dando el suficiente foco? O sea, ¿qué tantas palabras podemos restringir? ¿Por qué en YouTube no se puede utilizar palabras como, y vaya, también yo creo que aquí en Facebook, palabras como guerra, palabras como terrorismo? O sea, ¿qué tanto están delimitando esas palabras? ¿Qué tanto están limitando lo que uno puede denunciar para evitar decir estas palabras? Claramente, miren, eh, esta situación con redes sociales y como lo mencionaban antes, pues que ahora están erigiendo una nueva forma de personalizar a las personas, en el sentido de que no sé si alguno de ustedes o algún familiar o alguna de las personas que estén viendo este directo, en algún momento haya visto una publicación de algún influencer o instagramer y se haya identificado, o por el otro lado, haya anhelado ser lo que está del otro lado de la pantalla. Y esto nos lleva a algo, a que estamos construyendo una realidad que no es objetiva, estamos construyendo una realidad que descansa en el sueño, una realidad que descansa en el anhelo y que genera muchas complicaciones, porque ya las personas, y hay estudios también que lo señalan, muchos jóvenes, muchos niños, están haciendo percepciones de realidades que son distintas a la de ellos, a su contexto. Entonces, cuando esto sucede, pues se va desprendiendo mucho la objetividad de la realidad. Y como lo mencionaba Daniel, o sea, ¿hasta qué punto una palabra puede llegar a lastimar? Mi respuesta sería hasta el punto en el que esa palabra no se ha enfrentado, perdón, no se ha actuado al respecto y solamente queda como un tabú. Entonces es lastimosamente trágico entenderlo de esta perspectiva y que Facebook no nos permita abordar, como lo mencionabas, este tema tan drástico, tan trágico y tan doloroso como lo es la pornografía infantil y como lo es también los feminicidios y como lo es también las desapariciones de personas, como lo es también el aumento del narcotráfico, porque muy poco se señala que estamos viendo en un narcoestado. Pero bueno, antes de irnos más por otras perspectivas, pues rescatando lo último. Entonces, pues ya comprendiendo que sí existe una relación de abstracción en realidades en redes sociales, pues no queda más que mandar un mensaje claro y es: no todo lo que estás viendo en redes sociales es realidad, no lo que estás viendo en pantalla es la verdad, no hay verdades absolutas. Entonces, ve tú, prepárate, infórmate. ¿Y de dónde puedes conseguir la información? Pues sí, también vamos viendo que hay censura de información, pero por otro lado también puede ser que, como tal, hay instituciones que respaldan información oportuna, como lo puede ser Cielo en sus investigaciones, como lo puede ser Research Academics, entre otros, que puedo mucho gusto señalar si alguno de ustedes desea, ¿no? Que es información que sí es veraz, que sí es oportuna. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, a través del método científico, a través de un desarrollo de investigaciones exactas, disciplinas exactas que nos permiten comprender
hubo un fenómeno social, bueno, se hace social, o un fenómeno matemático, un fenómeno físico, como ustedes quieran verlo, pero que se está objetivando a través de un método y que sí nos provee información veraz y oportuna. Entonces, desde esa perspectiva está eso. Y en otro sentido, muy apartado, me gustaría también señalar que a lo mejor ustedes seguramente sí saben lo que es la autodeterminación que señalaba Hegel, y que él señalaba que, bueno, el ser humano se va determinando a través de la perspectiva moral. Pero ¿qué pasa actualmente? O sea, ¿qué pasa cuando ya las redes sociales nos están formando una perspectiva objetiva de nuestra identidad? Esas redes sociales ahora están construyendo nuestra moralidad y por lo tanto, por ende, están construyendo nuestra determinación, están construyendo nuestra esencia. Entonces, se necesita ser objetivo para comprender eso, se necesita señalarlo claramente porque es un problema alarmante que si no, pues, actuamos al respecto, vamos a generar que se perpetúe. Y al principio decían, no, pues ya vamos a hacer que exista más filtros o que se reduzca el poder de este código, no hay que alimentar más el monstruo de Internet. Desafortunadamente, como lo veo yo, una vez que este monstruo ya probó la carne humana y le gustó tanto, yo creo que va a ser un poco complicado que deje de comerla, a menos de que llegue un punto en que no exista esta tal carne humana, ¿no? Entonces, así lo planteo. Sí, de hecho, tienes razón en ese punto. Al fin y al cabo, cae en nuestra responsabilidad al final, ¿no? Facebook va a ser Facebook y va a seguir haciendo lo que está haciendo porque es lo que le funciona. Como dice Daniel, si está en peligro de perder el mercado mexicano, va a actuar en conciencia a eso. Si está en peligro de perder el mercado norteamericano, lo hará y así sucesivamente, ¿no? Facebook lo que le interesa claramente es generar dinero, como cualquier empresa, y ahí no tenemos nada que hacer. Es cosa de lo que nosotros decidamos y diré algo muy coto para ya acabar este tema y irnos al siguiente bloque. Hay pruebas de que Facebook básicamente manipuló a las personas en base al algoritmo. ¿A qué me refiero? Si veía que tú, como persona, tenías interés en X tema, buscaba qué amigo tuyo tenía el mismo interés en ese tema, pero al contrario, ¿no? Por ejemplo, si tú eras pro AMLO, buscaba a un amigo tuyo que fuera anti-AMLO, para que te apareciera esa información y te pelearas con él, para saber qué tanto podían alterar tu estado de ánimo y tu percepción política, e inclusive tus relaciones personales. Nomás la dejo ahí, para que vean el nivel al que hemos llegado. Antes de pasar al siguiente bloque, los quisiera invitar a que, se pueden, en la semana chequen el reporte que hizo Amnistía Internacional. Estaremos subiendo en el primer videoclip respecto a un poco del contexto de la situación de este programa. Es un poco extenso, es un resumen el que voy a estar subiendo. Si quieren checar el reporte, pues adelante. Me parece que son más de 70 páginas. Y vamos a dar una lectura rápida a los comentarios respecto a este tema para que no se pierdan si los leemos al final. Entonces, Lenin Gallardo menciona que qué tal el caso de Donald Trump con Huawei. ¿Algo que quieran comentar respecto a cada comentario que vayamos haciendo respecto a este primero? Sí, claro. Es una respuesta bastante amplia. Me gustaría brindarla desde dos espectros. El primero, esto que estamos viendo como guerra comercial es la evolución de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Porque ahora es una guerra entre mercados. Y como nosotros podemos llegar a rescatar sobre el capitalismo, es que se jacta de tener una libre competencia, ¿no? De que el capitalismo es como tal, la libre competencia entre mercadores y mercancías. Entonces aquí hay un problema porque hay barreras entre esta competencia. Las acciones que tuvo el antiguo presidente, bueno, a un presidente Donald Trump respecto a Huawei, sobre que no iba a permitir que este mercado, el que está siendo muy grande como lo es el mercado chino, la economía china, interferir con la problemática económica en Estados Unidos, pues se aborda de dos perspectivas. La primera claramente es que económicamente tuvieron complicaciones porque muchos, o como lo fue a partir de los 90s, toda la economía global se fundamentaba a través de la manufactura y la obra de mano bastante abaratada, que es la China,
y que todo proveía de China. O sea, si ustedes se acuerdan, cualquier cosa que ustedes pueden tener en su casa, mínimo 1 o 2 es chino, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hubo una situación de fomento económico en China y que ahorita actualmente el presidente Donald Trump, perdón, en ese momento el presidente Donald Trump, pues identificó, pero más que una medida económica, tiende a ser medida política, porque aunque tuviera este señalamiento de que Huawei era una empresa que recopila información de sus usuarios, como también lo fue con el caso de TikTok, que era una empresa que recopilaba información de sus usuarios, la realidad era que se estaban midiendo o se estaban generando aplicaciones políticas para el gobierno de Estados Unidos. Y como lo podemos ver actualmente en la administración de México, para que tengamos un ejemplo más cercano. Cualquier acción que se cometa o cualquier acción que se haga, por más burda que parezca, por más tonta que parezca, va con tintes políticos, va con un financiamiento político y su objetivo es dividir, o en el caso de los populistas, el objetivo es dividir a la población, generar descontento y poder atacar desde esas diferentes perspectivas. Entonces, esa para mí fue la situación. Económicamente había muy poco que decir porque pues en el caso en su capitalismo, tanto americano como chino, pues es de la libre competencia, entre paréntesis, era un aspecto más político. Bueno, esa es mi perspectiva. Espero haber respondido tu duda y no confundirte más. Perdón. Nos vamos un poquillo más rápido para que no nos extendamos tanto en cuestiones de tiempo del programa. Brandon Darsky, espero haberlo pronunciado bien, menciona que concuerda contigo respecto vaya, los primeros minutos del programa, respecto a que no podemos esperar mucho de una empresa originaria de un país tan políticamente correcto como Estados Unidos, ¿no? Vaya, ya estuvimos comentando estas cuestiones de la ambigüedad, de la autodeterminación, entre otras cuestiones que a mi parecer pues responderían un poquito respecto a eso, ¿no? De lo que podríamos esperar de una empresa como esa. Emmanuel Cos responde comenta muerte al comunismo, que igual ya comentábamos un poco respecto a que ya no existen como tal estas cuestiones de derecha-izquierda, de comunistas, capitalistas, más bien los comunistas ya son los que ya se van desvaneciendo de a poco, perdón. Luis Arribas comentaba que en Estados Unidos, el país de la libertad, se censuró. Esto da para muchísimo, me parece que si lo comentáramos en este momento no acabaríamos, porque Estados Unidos es el país de las paradojas, es el país de lo irónico, es el país de la libertad y es el país en el que las libertades se atropellan más y es el país que atropella más libertades a nivel mundial, desde mi punto de vista. Los saludos al final los vamos a estar mencionando, perdón, por si ven que me estoy saltando sus comentarios de saludos, al final los retomamos. Muchas gracias también por acompañarnos. Alejandra Ortega menciona, y de acuerdo, las redes sociales son un arma de doble filo. También lo estuvimos comentando, ¿no? A lo largo de este primer bloque. Brandon nuevamente nos comentaba que este tipo de filtros que también hacíamos alusión podrían contener intereses. También estuvimos comentando, ¿no? Un poco respecto a esta cuestión de los filtros, de qué tanto podríamos filtrar. Lenin Gallardo comenta que Corea del Norte tiene su ámbito, la diferencia entre ellos y los otros es el límite del nuestro. ¿Algún comentario rápido que quisieran hacer respecto a esto? No, pues que al final, como dije, ¿no? Es parte el debate sobre si realmente hay determinación de los pueblos o no y qué tanto puede intervenir la comunidad internacional, ¿no? Es todo un tema complejo y yo creo que habría que debatirlo con más tiempo en otra ocasión. Irma Camacho comenta que estaba de acuerdo contigo respecto a algún tema, ya no recuerdo bien cuál fue, pero bueno, estaban de acuerdo contigo, Saxto. Mencionaban también que muy atinado tu comentario y que dejaban artículo muy ad hoc. El artículo está en los comentarios y cuando hagamos los clips de estas transmisiones, lo estaré anexando para que no se vaya a perder esta valiosa aportación. Manuel Cos menciona, me imagino que en un poco de forma sarcástica, que sigamos a Rix, y si no es de forma sarcástica, pues también totalmente aceptable, ¿no? Es su opinión, sigan a Rix, él nos censura y nos muestra lo que las redes sociales
no quieren que veamos. Rix es un youtuber, para los que no tengan el conocimiento de quién es este célebre personaje. Ha estado en últimas semanas comentando que no se siga a lo que el orden mundial te quiere decir y te quiere dictar, un poco abondando en lo que es las fake news. Me parece que mientras no den bases científicas perdón, no den información con bases científicas o no den información suficientemente creíble, pues solamente están ahondando a lo que es la desinformación y a generar pánico, ¿no? Y muchas otras cosas. ¿Algo que quieran comentar respecto a esto? Bueno. No he tenido el acercamiento con Rix, no he escuchado nada de lo que ha mencionado. Seguramente tendrá algo que ver con teorías de conspiración, y, bueno, como señalabas, del orden mundial, y este nombre que es muy común, el de George Soros, ¿no? Que hace referencia a las hegemonías o a las élites. O sea, yo sí señalo y soy consciente de que hay élites que sí desarrollan políticas económicas y políticas sociales que sí, en grandes rasgos, rigen a la sociedad y que en una perspectiva que intente relacionarse con esas teorías conspiratorias, conspiranoicas, no sé cómo se les aborde, pues sí, habrá una relación entre ese sentido. O sea, sí es verdad, nos están manipulando desde esa perspectiva. Ya como tal que tenga un nombre, pues hasta de forma dialéctica quedaría un poquito, pues burdo, ¿no? Porque si tienen un nombre y ya identificado quién es el que rige todas estas, quién rige a la humanidad, pues yo creo que se le puede atacar directamente a ese individuo. Entonces sería a lo mejor más objetivo que el individuo que dirigiera a la humanidad, pues se quedara en el anonimato. Pero bueno, eso retomándolo con forma muy abstracta, ¿no? Muy gordo también. Paxton, ¿algo que quieras agregar? No, pues yo tampoco tenía el placer de conocer al susodicho, pero pues bueno, si es este tipo de youtubers, ¿no? De conspiraciones, de nuevo orden mundial y eso, pues no hay mucho que decir, ¿no? Respeto que el comentario sea sarcástico o no, y bueno, no hay mucho que decir al respecto. Es un tema que me apasiona demasiado y voy a extenderme mucho, así que si les gusta, yo los invito a que apoyen que sea el tema de uno de los videos de la semana. Nos vamos con los últimos comentarios respecto a este tema. Vamos a pasar al siguiente. Mencionaba Brandon que nuestra personalidad está siendo reducida a un algoritmo. Yo creo que entre los tres podríamos concordar. La personalidad, menciona Lenin Gallardo, se vuelve un espectro, es lo que creo, y puedes jugar con él. Un poco relacionado a lo de arriba, no sé si se complementan. Y Manuel Cos menciona, a lo mejor y de manera de chistes, creo que sí es un poco el chiste, China es un constructo social, no existe. Vaya, vamos a dar paso a lo que sería nuestro segundo bloque, que es respecto a México y lo que hubo en relación al software Pegasus hace algunos años. Tratemos de abordarlo de manera breve para no extendernos mucho ya en este muy interesante programa. Saxton, si nos ayudas con el contexto, por favor. Sí, bueno, primero les voy a explicar más o menos qué es Pegasus, ¿no? Pegasus es una plataforma de origen israelí que fue adquirida por la administración del ahora expresidente Enrique Peña Nieto por allá de 2014 para uso del CISEN, ¿no? Del Centro de Espionaje del Gobierno, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es un programa invasivo que está diseñado para básicamente recabar información de teléfonos celulares a través ya sea de lo que tú obviamente escribes, de tu celular y de tu cámara inclusive, ¿no? O sea, básicamente lo que buscaba este software era espiar gente a través de sus celulares y ya sabes, lo normal. Opositores políticos y quién sabe qué otra cosa más, ¿no? Es un tema complejo ya que la administración de Peña fue famosa por este tipo de acciones, ¿no? Se sabe que tuvo algunas implicaciones con lo de Cambridge Analytics, ¿no? Fue de los gobiernos que les compró información para elecciones. Entonces, es un tema escabroso que pasó sin pena ni gloria en muchos momentos, a pesar de que gente como Carmen Aristegui inclusive denunció el tema, y que hace poco volvió a salir ya que el presidente de México actual, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que a pesar de que se va a mantener un poco aislado del tema y que
promete que ellos jamás lo han usado y supuestamente está vencida la licencia, van a salir ciertos contratos a la luz. Ese es el tema del momento. A ver, no sé quién quiera empezar las participaciones. Solamente ahondar un poco en el sentido de que la forma en la que infectaba este software era mediante mensajes de texto, mediante mensajes de texto camuflajeados en periódicos o en medios digitales como Uno TV o en La Jornada o en medios digitales o en medios de información que tenían como afinidad con los objetivos a los que quería atacar y espiar el gobierno. Entonces, es muy comentado bajo este ámbito el caso de unos reporteros cuando asesinaron a uno de sus compañeros, que les llegó un mensaje de texto de un medio, me parece que pues ellos seguían, en el que decía, ya atraparon a a las personas que asesinaron a este reportero. Entonces, se camuflajeaban tan bien que intentaban tocar como estas fibras sensibles de los reporteros para que le dieran clic a esos enlaces y entonces sí empezaran a controlar su cámara, su micrófono, la información que tenían en sus teléfonos y poderlos espiar, poder saber cuáles eran sus movimientos, qué querían hacer, qué ya habían hecho, ¿no? Entonces nada más ahondar un poco más en esa parte del contexto y que finalmente se termina descubriendo qué era el software Pegasus, qué era su mecanismo de espionaje, y pues es como se da a conocer esto, ¿no? Pero como tú ya mencionabas, no se le dio tanto foco, y el foco que se le dio, a mi parecer, no tiene la réplica suficiente o no ha tenido la repercusión suficiente para que hoy en día estemos hablando de lo grave que fue el espionaje y lo mencionemos a lo mejor y con pánico, que el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto haya espiado a muchos periodistas. Solamente para hacer como esa... Sí. Adelante, por favor. Claro. Como a lo mejor con el objetivo de que entienda un poquito más nuestra audiencia, ¿qué es el software Pegasus? Y ya lo había mencionado, bueno, lo abordan brevemente. Sí hay que entender que la empresa que lo desarrolla se llama NSO, que es una empresa israelí, y que ellos tienen el concepto de que están desarrollando este software como para evitar terrorismo, ¿no? Que pues sí es muy común, desafortunadamente, países de esos lados, ¿no? Pero también algo interesante a señalar es que la mayor participación accionaria la tiene una empresa que se llama Francisco Partners, que esta es una empresa que tiene origen en Estados Unidos. ¿Por qué señalamos esto? Bueno, porque es necesario para que podamos entender el porqué de la relación que tiene con México, que también se suele verse, ¿no?, con América o Estados Unidos y con la empresa israelí. Pero por otro lado, el software Pegasus es un spyware, que quiere decir que es un software que su objetivo es adentrarse y buscar información, data del usuario que tenga este dispositivo. Es decir, como lo mencionaba el compañero Daniel, ellos lo que hacen es, se meten a tus archivos y hacen como si te mandaran un mensaje. Por ejemplo, yo tengo en mis contactos a Daniel, y Daniel me manda un mensaje y me dice, oye, hermano, mi papá acaba de fallecer, te mando los datos donde van a ser velado, ¿no? Entonces yo, ingenuamente no, yo, pues como soy amigo de Daniel, pico el enlace y entonces ya permito que el software entre a mi dispositivo. Entonces esto es alarmante porque con un solo clic ya le estamos dando abertura pues a este software. Y por otro lado, ¿por qué es alarmante también? Porque como muchos de ustedes saben, se supone que los dispositivos telefónicos iPhone se jactan, ¿no?, de que tienen el mejor sistema de seguridad. ¿Y por qué lo señalo ahorita? Porque, como mencionaba la comunidad Sexton, hay información de que a la periodista Carmen Aristegui, de hecho aquí tengo la lista, mira, fue a la periodista Carmen Aristegui, a Emilio Aristegui, su hijo, a Cabrera Sebastián, a Carlos Loret de Mola, a Ricardo Anaya, a Juan Partinas. O sea, estamos hablando de personajes relevantes en el ámbito, ya sea de noticias, pero en el ámbito público y hasta en el ámbito político, como llega a ser Ricardo Anaya, pero que también se jactaban de que tenían un dispositivo iPhone y que esto podía ser mucha ayuda para que no brindaran sus dispositivos de seguridad, es decir, que no los pudieran hackear y atacar directamente. Entonces, lo señalo porque
como tal, ninguno de los que estamos aquí presentes pues puede pasar desapercibido y tampoco estamos seguros. De tal forma hay que ser más conscientes con lo que compartimos y con la información que podemos tener aquí nada más en el teléfono, que para muchas personas tiende a desarrollarse toda la vida en un dispositivo móvil. Entonces, esto, en primer lugar, pues sí es de bastante relevancia, ¿no? Tratando nada más de abordar el qué es este software. Quiero hacer un comentario rápido respecto a lo que mencionabas, y sí, es muy importante que chequemos los enlaces que nos llegan, ya sea de mensajes de texto o los enlaces que abramos cuando nos llegan por parte de contactos de WhatsApp o de Messenger, porque son precisamente estos enlaces en los que llegan estos virus y en los que pueden tronar nuestros dispositivos o adueñarse de nuestra información. Yo les sugeriría que cuando les envíen un enlace, le pregunten a la persona si sí son ellos. O sea, me mandan tal enlace, a lo mejor y lo identifico de dudosa procedencia o que no está escrito como las personas naturalmente escribimos. Oye, tú me enviaste este enlace, oye, ¿estás bien? Oye, creo que ya te hackearon tu cuenta. Comunicarnos con esa persona, ¿no? Para que evitemos que se apoderen de nuestra información y que se truenen también nuestros dispositivos. Y como segundo punto, a mí lo que me llamó mucho la atención fue ver a Loret de Mola en esta lista, porque para hacer rápidamente el comentario, Loret de Mola fue uno de los periodistas que estuvo al lado de Peña Nieto en lo que fue su campaña, a lo mejor y no directamente, pero Loret de Mola sí ayudó a que las reformas educativas se impulsaran. ¿Cómo? Cuando Loret de Mola hace su documental slash película en el que dice de panzazo, en el que denuncia el sistema educativo mexicano, ¿para qué lo hace? Loret de Mola lo hace para, por así decirlo, pavimentarle el camino al gobierno de Peña Nieto y que entonces, vaya, se transmitió en Televisa, yo me acuerdo que lo vi, que la población y que en un medio tan difundido tú lo veas y digas, bueno, es que la reforma educativa va a ser algo totalmente necesario, ¿no? Es algo que súper necesitamos, es algo que el país necesita en cuestiones de educación. Entonces, ¿por qué al periodista que te ayudó a establecer el camino para la reforma educativa, por qué lo espías? Y la respuesta que yo podría tener en ese sentido es que lo espías porque no puedes confiar en Carlos Loret de Mola, porque Carlos Loret de Mola va a responder a los intereses económicos que mejor lo beneficien. Y lo pudimos ver o podemos hacer este contraste cuando ayudó al montaje del secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, que hoy está preso, a hacer este montaje. Entonces, ayudó a ese gobierno, ayudó a quién sabe cuántos gobiernos más, y si está ayudando a tu gobierno, pues yo creo que inteligentemente tienes esta como duda, ¿no? ¿Qué tanto puedo confiar en Carlos Loret de Mola? Y pues meto este espía, ¿no? Para ver qué tanto se puede vender a otras personas, porque yo sé que es una persona vendida. Con eso termino mi intervención en ese sentido. Es muy curioso eso que comentas, ¿no? Yo creo que es parte de la vieja escuela de la política mexicana, ¿no? Esto de no confiar en nadie, como bien dices, o puede ser que sea porque no confías en que se pueda vender a otro, o puede ser que como no confías en él, busques tener información delicada por si acaso se sale del huacal, como dirían vulgarmente, puedas presionar, ¿no? Yo creo que es lo que buscan al final, ¿no? Tener información confidencial y en muchos casos utilizarla políticamente o ya de plano saber tus movimientos para hacer algo más. Esto yo creo que es básicamente la digitalización de las prácticas viejas de siempre en México, ¿no? Estas prácticas de amedrentar opositores, periodistas, buscar hasta por debajo del agua qué tienen, ¿no? Y cómo puedes utilizarlo políticamente. Es curioso que los medios que ahora critican fuertemente al gobierno actual por su supuesta falta de compromiso con la libertad de expresión, eran los mismos que, si bien se hablaron del tema, lo minimizaron hasta donde pudieron, ¿no? A tal grado que no fue el escándalo que, por ejemplo, lo de Cambridge Analytics fue en Estados Unidos, o lo que está pasando en Vietnam es escándalo internacional, ¿no? Repito lo mismo. Es increíblemente curioso la manera en que no hay realmente un compromiso por la libertad, sino más bien
intereses en lo que se está moviendo el tablero nacional. Y rápidamente, como mencionabas, lo de Panzazo, y es similar, de hecho, lo que se está haciendo actualmente, pero a la inversa, ¿no? En la forma en que se está maximizando la forma en que el gobierno actúa, y en su momento se minimizó la forma en la que el gobierno actúa. Yo creo que, como dicen bien, hay que cuidar lo que comentamos, cuidar lo que mostramos en redes sociales, como igual comenté hace rato, y cuidar con quién nos entablamos relaciones a través de las redes sociales. Y básicamente eso, tratar de que tengamos una vida privada real y no solamente en papel, ¿no? Que sea una vida privada real. Concretamente. Y en la misma línea señalaría, pues, la misma historia nos ha demostrado que el poder en la política siempre se ha vendido al mejor postor, y hasta el momento ha sucedido. Me parece muy interesante que al menos 3 dependencias como la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional haya utilizado este software que mencionamos, porque nos refleja que como tal el mismo gobierno, nuestro mismo gobierno que está encargado de defender nuestra soberanía, a lo mejor pensémoslo de esta forma, está atentando contra estas libertades personales y estas libertades también de expresión. Me causa mucha alarma porque podemos llegar al extremismo de en ningún lado estamos a salvos, con ningún gobierno estamos a salvo, porque si mencionamos actualmente, bueno, en este caso el software fue utilizado en el 2015 y en el 2016, pero hasta el dato exacto es que hasta el 2018 sale esta investigación que fue provista por una universidad de Toronto y un grupo que se llama Citizen Lab, y dieron a conocer estos datos tan alarmantes, ¿no? Y como tú lo mencionabas, en el 2017, desafortunadamente, surge un gremio de periodistas porque asesinan a Javier Valdés Cárdenas, que era un fundador de un periódico de noticias en Culiacán. Entonces, esto da parteaguas a todas las revueltas que tuvieron los periodistas y el por qué también la administración pasada de Enrique Peña Nieto, que, bueno, envuelta en tanta corrupción, en tanta sociedad, en tanta política dura, como lo puede llegar a ser. Que ojo, o sea, muchos piensan, y creo que también me gustaría señalarlo, muchos piensan que la política es como tal turbia y sucia, y esa es la perspectiva general, pero no, o sea, la política sucia y turbia es lo que han hecho los antiguos políticos y lo que han hecho puede ser hasta el momento, pero en concepto, en teoría, no lo es. Entonces, sí, yo invito a que a la gente, a los ciudadanos y a las personas que nos están viendo, se adentren más a estos temas políticos, porque desafortunadamente el no hacerlo, el que nuestros padres no lo hicieran, han propiciado estas acciones de política de administraciones pasadas, y esperemos que no suceda en esta administración, o al menos muy optimista lo señalo, y tampoco se llegue a desarrollar. Por eso necesitamos a ciudadanos que sean más conscientes de que la política se tiene que participar, que en la política se tiene que participar, se tiene que desarrollar y se debe comprender aún más. Entonces sí, o sea, yo lo señalo abiertamente. Se me hace una falta de respeto a nuestra persona que nuestro mismo gobierno pues nos esté espiando. Y que y yo aplaudo, ¿no?, esta situación de periodistas que se agrupan, se agremian y se salen a manifestar socialmente, que es a lo mejor un símil o un análogo de lo que está sucediendo actualmente con el movimiento feminista, ¿no?, que nos están demostrando de que sí, la sociedad sí tiene el poder de manifestarse y sí puede generar ruido, y este ruido sí genera algo al respecto, sí genera una ley Olimpia, que se ha aceptado, que ya se está distribuyendo en el Estado, sí genera una 3 de 3 que permite que en las siguientes elecciones ya haya más participación de mujeres. Entonces, como tal, o sea, no hay ninguna lucha mala, lo que falta es luchar, lo que falta es que sigamos y luchemos y perdamos el miedo. O sea, es una historia muy triste, las personas, nuestra historia nos delata que se ha sufrido por luchar por nuestras convicciones, pero se ha sufrido mucho más, al menos por no hacer nada, ¿no? Se ha sufrido mucho más por no manifestarnos. Entonces, es el comentario que pongo ahorita. Quiero hacer 3 breves comentarios rapidísimos. El primero,
Lo que mencionas es muy importante y lo destacamos porque tuvimos un programa aquí donde hablamos con ciudadanos de Perú y porque hablamos con un ciudadano de Francia y en ambos casos, en el caso de Perú, lograron destituir al presidente que no consideraban que era apto para estar en el cargo, a Manuel Merino, me parece que era ese presidente. Las protestas terminan rindiendo frutos y en el caso de Francia, las protestas terminan rindiendo frutos, quizá a medias, porque van a reescribir esa ley y pues ya veremos, ¿no? A dónde nos lleva. Los invitamos a ver ambos programas. El segundo comentario rápido que quería hacer era que, ¿por qué estamos hablando de un caso que sucedió ya hace algunos años, que es la cuestión de México con este software Pegasus? Y es precisamente porque hacemos la relación que hay con la censura, hasta dónde se podría llegar o hasta dónde se podría querer llegar a empezar a censurar, ¿no? En México me parece que eran esos pequeños inicios bueno, empezamos a espiar, ¿qué sigue? Empezamos a censurar. Es por eso que estamos abordando este tema, porque tenemos esa relación de lo grave que ahora es la situación en países como Vietnam. Y como tercer comentario, y vaya, como parte de la intervención, quiero agregar, a mi parecer, que el gobierno de Enrique Peña Nieto, su administración, y pues quizá él, no sé qué tan inteligente haya sido en ese sentido, pues estaban enfermos y enfermos en el sentido de que tenían tanto miedo de que pudieran sacar a la luz las cochinadas que estaban haciendo con toda la corrupción. Bien dicen que el que nada debe, nada teme, y el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba ya empezando a construir mucho de qué temer. Entonces estaban tan preocupados por querer silenciar a esos periodistas y querer que no se dieran a conocer estas situaciones, que a mi parecer es por eso que empiezan preocupados, empiezan a censurar y empiezan a espiar, porque tenían ese miedo, ¿no? Tenían el miedo de qué tanto podían llevar a la luz pública toda la corrupción que iban a empezar a llevar a cabo y que ya estaban llevando a cabo, y que de nada les sirvió espiar, porque al final y al final de cuentas, y hoy en día estamos enterándonos de que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el gobierno, a mi parecer, más corrupto de toda la historia. Pues lo que querían ocultar, al final ya no lo pudieron ocultar. ¿Y qué estaban predicando desde Palacio Nacional? Desde Palacio Nacional estaban predicando espiar, acosar y querer censurar a los periodistas críticos. Tal vez muchos medios de comunicación no lo van a decir con ese sentido, pero que se haya hecho esta investigación y que se haya dado a conocer esto, refleja eso y da a conocer eso, que desde Palacio Nacional predicaban que su principal lema era espiar, acosar y asesinar periodistas, mandar a callar a periodistas por tratar precisamente esos temas delicados. Bueno, yo me quiero unir al llamado que hace el compañero Braulio. Por supuesto, yo creo que la política es realmente la forma en que creamos mecanismos para conseguir el bien común. La política en México está sucia, pero la única forma de limpiarla es a través de la participación ciudadana. Y no solo a través de la información y a través de los comentarios en redes sociales o las pláticas entre amigos, también metiendo presión a sus municipios para que hagan el trabajo por el que se les paga, agrupándose entre ciudadanos, ¿no? Para pelear desde la colonia, municipio hasta en lo nacional, ¿no? Tomando estos ejemplos de lucha, como mencionaron los grupos feministas, Perú, Francia, Chile, ¿no? Que está aún en pelea, pero que consiguió lo del plebiscito por la Constitución. El mismo México, hasta cierto punto, ¿no? Cuando lograron derrotar al partido oficialista, ¿no? En las elecciones del 18 con una votación sin precedentes, ¿no? Yo participé como en la observación electoral y realmente fue bastante interesante lo que se vivió. Entonces es eso, la política es sucia, sí, porque la han hecho sucia, como dice Braulio, así que hay que limpiarla y la única forma de hacerlo es nosotros tomando nuestro papel de no solamente espectadores, sino ser parte de lo que es la política y así construir el camino hacia un país mejor, un país que nos haga sentir seguros, seguras y seguros a todos por igual y que proporcione una estabilidad en todos los sentidos. Y ya para acabar mi comentario, decía Daniel que el gobierno de Peña Nieto
estaba aterrado y eso lo llevó a estas prácticas abusivas, ¿no? Aterrado de muchas cosas. Y efectivamente, el gobierno de Peña Nieto estaba acabado desde lo de Ayotzinapa. Ahí acabó su bono democrático, si es que alguna vez tuvo uno realmente grande. Y entonces, todo lo que hizo a partir de ese momento fue intentar no caer más y no caer más. Gobernó para aferrarse a sus ideas, ¿no? Que tenían de construir, de convertir a México en una empresa decadente. Y un comentario rápido, es muy chistoso que cuando se fue el CISEN, cuando desaparecen el CISEN en esta administración y salen muchos datos de diferentes políticos y personalidades que se tenían ahí computadas, aparecen cosas que ni siquiera los medios alguna vez utilizaron, ya ni siquiera como arma política, ¿no? Por ejemplo, de que López Obrador financiaba el Partido Comunista cuando era parte del PRI, ¿no? En el Consejo Indigenista. Perdón, sí, el CNI. Se me hace curioso esto. ¿Qué tanto saben de nosotros que nosotros no sabemos? ¿Qué tanta información el gobierno tiene en sus manos actualmente? ¿Y qué tanto se puede utilizar? Llegue quien llegue, ¿no? Eso sí habría que legislarlo y habría que hacer algo al respecto. ¿Qué hubiera pasado con otro sexenio priista o panista? Con el Internet en específico. ¿Hubiéramos llegado a los niveles que se están llegando en Vietnam? Les dejo, más bien les hago esa pregunta brevemente. ¿Qué hubiera pasado? No nos vayamos tan lejos, ¿no? Ahorita actualmente, con la administración del señor presidente Andrés Manuel, apenitas, bueno, tendrá meses, el 1 de julio de 2020, se reformó la Ley Federal de Derechos de Autor, que fue auspiciada o potenciada por el señor Ricardo Monreal. Y esta también genera una cosa que se llama notificación retirada. Y esto obliga a que proveedores de servicios de Internet pues puedan remover contenidos de usuario si violan derechos de autor. Pero esto de violación de derechos de autor se puede decir muy arbitrario, porque cualquier persona puede señalar, al menos lo vemos directamente con esta reforma, cualquier persona puede decir, esa publicación, ese post está afectando mi derecho de autor, yo lo puedo como propietario, entre paréntesis, atacar o que se bajen, y en ese proceso en el que se descubre si sí o si no es de tu propiedad, pues se tiene que bajar el artículo y ya generó una brecha en la que ya no está promocionándose, ya sea información verídica, como puede ser algún artículo respecto a algún político o alguna foto que sea incriminatoria, ¿no? Como también se fue muy señalado con los sobornos del hermano del señor presidente. Entonces yo creo que es más, no de reproducción política, como puede ser a lo mejor que hubiera pasado si fuera un gobierno panista o porista, pues sí está pasando, ¿no? O sea, es un gobierno diferente, entre paréntesis, gobierno de AMLO, pero también está pasando, o sea, también hay censura en redes sociales. Entonces, a lo mejor ya consideraría que van un espectro más de no administraciones, a lo mejor dejar de ver la historia política de México por administraciones, sino también empezar a abordarla desde acciones pues sociales, porque a lo mejor algún error que podemos llegar a cometer siempre es definir avances o decrementos del desarrollo de la sociedad por sexenios. O sea, la crisis del sexenio de Salinas, la crisis de seguridad con Calderón, Peña Nieto y 43, o sea, siempre estamos abordándolo a través de sexenios, ¿no? A lo mejor, lo digo muy abiertamente, pero a lo mejor dejar de pensar como en forma política, de partidos políticos, dejar de pensar o dejar de construir nuestro entorno social a través de nombres políticos, porque a final de cuentas, como yo veo la cuestión política o la cuestión apartidista, pues tiende a ser la misma, generar acciones o política que me brinden más votos, que me brinden más poder y que me brinden más dinero, ¿no? Para poder hacer más política. Creo que es un eje común de todos los partidos políticos, algunos son más progresistas, otros más conservadores, eso es claro, eso es muy real, pero el eje en torno está ahí y es ese, y a mi parecer, pues,
desafortunado, pero a lo mejor dejar de construir la política a través de partidos políticos. Algo muy raro que señalo, pero bueno, no estaría mal plantearlo desde ahí. Sí, de hecho es curioso eso que mencionas de la ley que propuso el senador Ricardo Monreal, porque de hecho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, yo que me muevo bastante en YouTube, ha habido demasiadas denuncias de cómo empresas, porque hablas mal de su producto o de ellos, utilizan lo de los derechos de autor para bloquear tu video, ¿no? Aunque utilices las cláusulas que permiten que tú como persona hagas uso de su material, ¿no? En cierta medida, ¿no? Entonces sí, es una ley bastante preocupante y refleja que esto de la censura no se va a acabar porque un gobierno nuevo llegue y que, como insisto, es parte de los ciudadanos tomar la iniciativa para evitar estas cosas, eh, organizarse y participar activamente. Lo que sí veo muy bueno en este gobierno es que sin duda alguna la participación ciudadana se ha incrementado, ¿no? El debate político es el pan de cada día actualmente. Ya no es solamente una discusión de fin de semana en una borrachera, ¿no? Ya es algo constante y constante. Eso lo atribuyo a la clase de discurso que usa el presidente. Pues hay que aprovechar eso, ¿no? Que la gente está activa en el entorno político y comenzar a participar y es la única manera porque a cualquier gobierno le conviene tener cierto control sobre lo que el ciudadano quiera y lo que el ciudadano puede hacer. Eso es natural, sea de izquierda o sea de derecha. Y sin pensar si es bueno o malo, creo que como ciudadanos nos toca a nosotros actuar conforme a eso y buscar nuestro bienestar personal y con él el bienestar social. No sé si quieran agregar algo más, sino para dar fin a lo que sería este bloque. Bueno, quisiera hacer un comentario así súper rapidísimo, que pues también, ¿quién es el que promueve esta reforma, ¿no? Ricardo Monreal, o sea, Ricardo Monreal es un personaje, en algún momento lo abordaremos, y ya, eso sería todo. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, claramente. Que a todos los que nos están escuchando, yo les señalo, acuérdense que el que habla siempre decidirá por todos los que callan. Entonces, por favor, alcen la voz, manifiéstense socialmente, generen un criterio más amplio. Les agradezco por, bueno, estar ahí todo este tiempo escuchándonos. Esperamos y espero también que les haya servido todo esto que se planteó aquí como para formar un criterio más amplio y que pues generen la lucha. Los invito siempre a eso, a la lucha constante y a luchar por lo que ustedes creen que son conscientes, sus convicciones, sus firmezas y generan buenos valores. No, yo creo que sería el mensaje que me gustaría mandarles hoy. Luche. Bueno, yo igual rápido comentar, escuchen al compañero Braulio, tiene razón. y pues nada, espero este tipo de programas que se están haciendo, que cada vez más personas se meten al ring del debate y de buscar la información, sirva para crear un ambiente más relajado y más, diría yo, más consciente de la realidad política, ¿no? Porque se ve mucho en redes sociales el insulto, ¿no? El insulto fácil, ¿no? La ofensa. Y no, la política es de debate y de buscar consensos para un bien común y entendámoslo así, ¿no? Puedes estar a favor o en contra de algo que yo pienso o no, pero lo importante es llegar con argumentos, invocando a la razón y con respeto. Y eso es lo que yo diría en esta última intervención, ¿no? Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues nada, ojalá haya sido de su agrado todo esto. Vamos a estar haciendo una campaña en redes sociales respecto a esta parte de la participación política. Les vamos a pedir que en general nos ayuden compartiendo nuestro contenido y pues lo vean, ¿no? Y lo recomienden. Vamos a dar fin a este programa leyendo un poco de los comentarios, mandando unos cuantos saludos. Primero para Arturo Santillán, después para Ramón, que nos acompañó en el programa pasado. Este fue el Ciudadanos y los invitamos a ver ese programa. Esperemos que todavía los que nos hayan enviado saludos nos estén viendo. Si no, pues una disculpa en espíritu.
en especial a Ramón, que allá en Francia ya son más de las 4 de la mañana. Saludos a Irma Camacho, gracias a todos ustedes por hacer posible este espacio, a Alexis San Germán, a Alberto Montaño, un especial saludo a Paola Ramírez, que siempre nos acompaña y siempre está aquí al pendiente de nuestras transmisiones, a Luis Arribas, a Moisés Vivaldo Velázquez González, que le manda saludos especialmente a Braulio, a Alejandro Ortega, a Brandon, a Axel Chávez, a Emanuel Cos, ¿a quién más por aquí tenemos de saludos? A Mayus García, que bueno, voy a hacer su comentario rápidamente, a lo mejor un poquito egocéntricamente. Mencionaba que no importaba si nos extendíamos, que todo era muy interesante y que aportaba muchísimo. Gracias, Mayus García. Te invitamos al programa cuando te quieras unir. Leyendo rápidamente el comentario de Vicel Melo, celebro este espacio, me gustó mucho la dinámica. Mi propuesta que se vuelva a tocar el tema de redes sociales y que estén nuevamente estos invitados, porque el tema es tan complejo e importante, y más hoy día, pues consulta las redes sociales. Sin duda tenemos que abordar este y muchos otros temas que ya tenemos ahí en el archivero, pero que en algún momento los abordaremos. Vaya, el tiempo no nos hace tanta justicia. Saludos para Vicel Melo. Emanuel Cos menciona que yo me imagino que son tus amigos, Braulio, que le caíste muy bien, que ojalá te sigamos invitando, y claro que sí. Me parece, y para los que todavía nos están viendo, que te podríamos ya nombrar como uno de nuestros panelistas. Bienvenido al equipo, Braulio, ya te tendremos aquí semana a semana. A Lenin Gallardo, que también... Perdóname. Sí. Dime. No, termina con los saludos, por favor, y ya ahorita continúo. Ok, Alexis San Germán, que igual nuevamente mencionaba que rifado Braulio, siempre tan aceptado en sus comentarios. A Dana Vázquez, también muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. A Cecilia Rubio, dice que estuvo increíble en nuestro programa, Dana Vázquez, muchísimas gracias, Dana. A Mayus García, que nos manda nuevamente saludos y que dice que es un excelente programa. Emanuel Cos, saludos, sigan a Los Días de Juárez para más información certera. No sabemos si es verdad o no, lo tomamos como el comentario de Manuel Cos nada más, no sabemos si la recomendamos o no la página, y nada, muchas gracias a todos los que nos vieron, a los que reaccionaron y a los que comparten nuestro contenido. Síganlo compartiendo, por favor. Braulio. Ok, ahora sí, nada más, bueno, también yo saludar a unos, agradecer mucho el tiempo de mis amigos, el tiempo de ustedes también, que, bueno, se permitieron escuchar temas tan interesantes y profundos, y claramente, como lo señalan, tan extensos, y que a lo mejor en algún otro espacio podamos abordarlos desde otra perspectiva. Me gustaría también saludar a mi buen amigo Renato, a Cintia, a Dafne, bueno, que son mis amigos, ¿no? A Alan Curiel, a mi hermano Lenin, a Mayus, a Bissell, a Moisés Velázquez. Agradecer directamente el tiempo que se brindaron, el tiempo que me brindaron, y también decirles que pues me puedan seguir, si a alguna otra persona les pareció interesante lo que señalo, a Braulio-Melo, que es la página de Instagram que yo tengo, y también estamos creando una paginita de economía que aborda noticias económicas y también pues cuestiones políticas, que la verdad es que aquí con ustedes es la relación política, y el otro lado es que se llama B-Economist. Igual estaré pasando el link, pero ahí nada más es información económica que está sucediendo en el país y en el mundo, y cómo está afectando a México. Porque, como saben, actualmente, digo, no se señaló, pero estamos inmersos en una pandemia que está afectando desde diferentes perspectivas, tanto económicas como emocionales, a México y al mundo, y me gustaría también que pues se abordara desde esa perspectiva, a lo mejor en el siguiente programa. Agradecer el tiempo y señalar que en estos tiempos tan complicados, lo más importante es mantenernos juntos, mantenernos firmes, mantener de algún momento o de alguna forma pues el espíritu, porque son temas complicados, tiempos complicados, y el de enero y el febrero también serán temas bastante fuertes. Así que por favor sigan cuidándose mucho, sigan utilizando el cubrebocas, y creo que sería todo. Agradezco su tiempo, el de ustedes también. Es un gusto trabajar con ustedes, y pues muchas gracias.
Muchas gracias. Esto fue Política en 18. Nos estamos viendo la próxima semana. Síganos en Instagram, en YouTube, y aquí estaremos.